desperté, con una extraña sensación en el pecho, una sensación, como si algo malo estuviera a punto de ocurrir. No sé por qué me da esa sensación cada vez que despierto, es como si pudiera ver lo que pasará. Soñé a una persona, con una capucha, un cuchillo en su mano, pero no podía ver su boca. Qué extraño, es como si lo conociera, es como un déjà vu. Tantas semanas seguidas tengo ese mismo sueño, pero ¿por qué? Cuando le dije a mi padre lo que me estaba pasando, dejó caer la comida de su boca, y temblaba. Le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué te pones así? Hijo, tenemos algo muy serio de qué hablar. Yo muy ansioso le pedí que me contara qué le había ocurrido. Estuve en la cárcel, por vender droga años atrás, era muy respetado antes de que me encarcelaran. Pero uno de mis socios me traicionó, debido a que yo tenía una relación secreta con su mujer. Algún soplón se lo dijo. Estaba esperando un cargamento de mercancía nueva de la más fina, justo estaban esperando mis supuestos compradores, y mi socio. Cuando llegó la mercancía apenas subí al barco, cuando gritaron arriba las manos, mi socio me tendió una trampa. Los supuestos compradores eran policías encubiertos. ¿Qué podía hacer? No podía hacer nada o me matarían en ese momento. Me dijeron, tira el arma y baja con las manos en alto. Yo dije no hasta que también arresten a ese maldito traidor. Le dije a mi socio, tu mujer no te ama. Ella me ama a mí y siempre nos hemos amado incluso antes de que tú llegaras a estar en este negocio. Maldito mal agradecido. Él se enfureció, sacó su pistola, y me dio 2 tiros en la pierna derecha. Lo arrestaron. Y a mí también. Todo había acabado, mi negocio estaba en la ruina, y yo en esta maldita cárcel. En las calles fui respetado. Pero aquí en la cárcel era lo más bajo que había. Siempre tenía que caminar con la cabeza abajo. Debido a que cualquier vistazo al rostro o a los ojos era una agresión. Si hacía eso hasta podría perder la vida ahí dentro. Ayer vi cómo le quebraron el cuello al prisionero loco de la celda al lado de la mía. La cama de mi celda está llena de piojos. Las paredes están muy húmedas y manchadas. La comida era lo peor. Parecía sopa echada a perder. Al final terminé limpiando zapatos a los policías solo para ganar un poco de plata. Ese lugar era horrible y no había reglas, nadie te respetaba. Si te hacías el débil eras violado. O si te hacías el rudo terminabas muerto. Pero todo eso cambió hasta que llegaron los nuevos doctores de enfermería. Ellos sí que eran extraños, era como si no tuvieran ni un poco de ser humano dentro de ellos. Como si no tuvieran sentimientos. Pero todo cambió en esa prisión, cuando un prisionero se enfermó de los pulmones por tanto fumar. Ese maldito estaba aquí por haber violado y asesinado a 3 jovencitas. Los métodos de los doctores eran tan terribles, que incluso a los más rudos prisioneros les daba miedo enfermarse. Él estuvo ahí aproximadamente 2 días, y cuando salió les dijo a los demás que el doctor era como si hubiera venido del infierno. Le introdujo un tubo haciéndole una incisión en la garganta, pero esa cosa que le aplicó tenía algo raro, tenía gusanos. Algo que caracterizaba a ese doctor era que no usaba anestesia, él solo usaba una clase extraña de paralizante. Que te dejaba inmóvil pero podías oír, ver y sentir. Era una terrible tortura. No pasó más de 3 días cuando ese prisionero enloqueció, gritaba todas las noches y las mañanas. Quítenmelo, por favor, quítamelo, me está matando. Lo encerraron en el cuarto de castigo ya que no dejaba de gritar. Le llevaban comida pero nunca se la comió. Ni hacía ruido.
hasta que los guardias abrieron la celda y se encontraron con algo espantoso. El pecho del prisionero tenía un agujero del lado derecho del pulmón, había un gran charco de sangre y un olor terrible, como a carne podrida, pero no solo lo encontraron a él, también encontraron algo aterrador, encontraron dos enormes gusanos que se revolcaban en la sangre, uno como de 50 centímetros y el otro era un gusano de 1 metro, que estaba saliendo del ano del prisionero. Al parecer uno de los gusanos había brotado de su pecho. Los guardias no querían decirnos nada al respecto, pero los rumores corrían rápido en aquella prisión. De repente todos los prisioneros tenían miedo de ir a la enfermería, incluso los que estaban enfermos lo negaban para no ir. Hubo una pequeña pelea entre una banda de nuevos que acababan de llegar a esta prisión. Al parecer acuchillaron un prisionero. Vaya, no quiero saber qué le espera cuando vaya a enfermería. Él regresó una semana después. Él había mejorado, pero el tono de su piel había pasado de blanca a un poco roja, no hablaba ni caminaba ni comía. Recuerdo que su piel cada vez se ponía más roja, y se hinchaba más cada día que pasaba, hasta que una mañana solo vimos cómo escurría sangre de la parte de su celda. Era algo espantoso cuando lo vi. Era como si hubiera explotado. Sus sesos estaban por fuera, ya no tenía rostro, y su cráneo podía verse completamente rojo de sangre. Era como si algo lo hubiera hinchado hasta hacerlo explotar. Días después los doctores empezaron a buscar víctimas para sus malditos experimentos, incluso se llevaban a los que tenían resfriado, cualquier rasgo de enfermedad era suficiente para llevárselos a la enfermería. Se llevaban de todo: secuestradores, violadores, asesinos, estafadores, a todos sin distinción. Algunos salían y morían después. Otros jamás salieron. Los prisioneros estaban aterrados y no podían hacer nada. No dejaban ver a sus familias ni llamar por teléfono. Incluso muchos intentaron darse a la fuga, pero para evitar esto los doctores empezaron a esparcir un gas paralizante. No podías correr ni podías gritar. Todos los guardias usaban una máscara de gas, solo nosotros no. Ese gas era como si te quitara las fuerzas, era como si estuvieras agotado todo el tiempo. Era horrible. Mi compañero de celda fue llevado a enfermería por una simple irritación en el labio. Cuando él salió siempre lloraba, siempre estaba llorando, no podía parar de llorar. Decía que no se sentía triste, que era como si las lágrimas brotaran solas. Él solo decía: ya, por favor, mis ojos me queman, por favor, ya. Él empezó a deshidratarse y sus ojos estaban muy hinchados, sus labios estaban completamente blancos, ya no podía mantenerse de pie, era como si algo lo estuviera absorbiendo. Hasta que una noche noté que había sangre en su litera, le dije: despierta, Charles, pero ya era muy tarde. Cuando lo toqué, una parte de su piel se desprendió como si fuera papel y empezó a sangrar. Pedí ayuda golpeando la barra de la celda ya que no podía gritar: por favor, alguien que me ayude. Llegaron los guardias junto con los doctores, y les dije: por favor, ayuden a mi amigo. Los guardias abrieron la celda, y me agarraron. Los doctores me revisaron con una pequeña lámpara mi ojo izquierdo, y dijeron: está infectado, hay que llevarlo a la sala de operaciones. Me invadió el miedo, les dije: no, por favor, no, yo no tengo nada, déjenme. Nunca había sentido tanto miedo y tanta impotencia. Me llevaron a la sala de operaciones, donde había un guardia con un rifle apuntándome, me amarraron a la cama, y después llegó el doctor del infierno, y le dije: ¿por qué nos hacen esto? ¿Quién les dio permiso? Díganme. El doctor se quedó observando unos minutos, se quitó la máscara de gas y me dijo: son solo experimentos, que con el tiempo nos van a ayudar a salvar más vidas que las que quitamos. ¿Y por qué nosotros? Le dije.
Porque ustedes son las ratas de la humanidad, son una escoria humana que solo les gusta joder a las personas. ¿Quién mejor que ustedes para que pierdan la vida en nombre de la ciencia? Tú eras un vendedor de droga, ¿sabes a cuántos jóvenes y personas les jodiste la vida? Ustedes conocerán el verdadero infierno. El infierno está aquí, en la tierra, y no en ningún otro lugar. Y se volvió a poner la máscara de gas. Me inyectó el paralizante y yo solo podía mover mis ojos, pero sí podía sentir. Entonces lo vi con ese enorme bisturí. Sentí como abría lentamente mi garganta. Escuche que le dijo a los doctores: él es perfecto para nuestro experimento de regeneración cerebral y mejoramiento de percepción. Me aplicaron una clase de líquido que me quemó la herida, sentía ese ardor y ese dolor, no podía hacer nada. Observé cómo traían una clase de sierra circular. La encendieron y lentamente empezaron a perforar mi cabeza. Sentí como la sangre escurría. Y ese horrible dolor, ese dolor intenso, siento como rompe en mi cráneo. Por Dios, este es mi castigo, esta tortura. No podía hacer nada más que sentir ese dolor de la sierra lentamente cortando mi carne y mi cráneo. En ese momento mi vista se nubló y perdí el conocimiento. Desperté conectado a una extraña máquina. Y dije: ayuda. Pero esa máquina me daba descargas eléctricas cada vez que hablaba, mi cabeza punzaba mucho, tenía un terrible dolor de cabeza. Entonces entró el doctor, y dijo: felicidades, sobreviviste, te has ganado tu libertad, ahora ya estás curado. Nosotros no tratamos a los prisioneros como criminales, los tratamos como enfermos. Porque eso es lo que son, enfermos que necesitan de nuestra ayuda para volver a ser parte de la sociedad. Nosotros somos doctores. Tú nos fuiste de gran ayuda. Avanzamos en nuestro experimento principal. Pero si hablas de esto con alguien, te mataremos. Te estamos vigilando día y noche, incluso ya te dimos una nueva vida, tienes una casa, y tienes un nuevo nombre. Felicidades. Fue entonces cuando salí de prisión. Ya no sentía necesidad de hacer cosas malas, incluso reía mucho, conseguí un trabajo en una fábrica de latas, y conocí a tu madre, mi vida cambió mucho. Ni siquiera tenía la necesidad de contar a nadie lo sucedido, era como si me hubieran quitado esa parte de mí, como si me controlaran. Pero muchas veces tuve esas pesadillas de estar en la sala de operaciones con ese doctor. Nunca olvidaré el apodo que le pusieron los prisioneros: Doctor Infierno. Después de escuchar esa historia me quedé sorprendido, no tenía palabras, y le pregunté a mi padre: ¿cómo es que me estás contando esto si no podías decirlo? Cierto día sentí como mis costillas apretaban con fuerza, tenía la necesidad de vomitar, vomité mucha sangre, pero también vomité un pequeño aparato, como un chip. Desde que pasó eso me sentí libre como yo mismo otra vez, por eso es que te estoy contando esto. Algo muy extraño que me pasa desde que salí de esa cárcel, es que puedo ver cosas incluso antes de que pasen. Por eso corre, hijo, y haz público esto que te acabo de decir. Ya que los policías vienen en camino, y vienen por mí, yo simplemente lo sé. Se escuchó que alguien tocó a la puerta de la casa. Y yo salí por la parte trasera. Eran policías y vi cómo se llevaban a mi padre. Pero en la patrulla había alguien que no era policía, era alguien vestido con una bata blanca. Era un doctor.